siempre me sentí con oportunidades de crecimiento, siempre tuve referencias de la familia Ili, los empecé a tratar años después de que entré a Universal, los veía desde lejos, porque especialmente el padre estaba mucho tiempo, y creo que sigue estando mucho tiempo en la compañía, es un dueño muy presente, y en cierto momento como reportero, yo no como reportero, sino es como editor de la sección de Estado. Y yo pensé que me podía fijar la meta de ser director del periódico. No era más que un sueño, digamos. Y estudiaba los periódicos que estaban ahí, estudiaba los periódicos que tenían trato con la familia propietaria. Eventualmente, como editor de Estados, tuve contacto con la familia propietaria y me hice el propósito de hacer una carrera en Universal. Nunca tuve mayores tentaciones de irme. En algún momento, cuando un director muy apreciado renunció al periódico o fue despedido del periódico, Benjamin Warren, que fundó, con el que hablamos, fue designado director del periódico en 1985. En marzo y en octubre, después del terremoto, tuvo un conflicto con el periódico, seguramente con la familia Ili. Su segundo era Pepe Carreño Carlón, y yo había conocido a Gon como director de Punto, había sido mi jefe en Punto, y cuando entró a Universal me designó periodista de un área de investigación, de reportajes especiales. Fue muy generoso conmigo, y yo lo admiré y lo sigo admirando. Tengo muchos años que no lo veo. Y cuando él renuncia, yo decido que voy a renunciar al periódico. Y junto con uno o dos reporteros más, tocamos la puerta de Excelsior, curiosamente. Y lo tocamos a través de Raimundo Rivapalacio, que era un reportero estrella de Excelsior entonces. Y Raimundo nos dice que está hablando con los jefes de Excelsior, etc. Y no sé cómo diablos. La familia Ili se entera de que dos o tres de nosotros queríamos irnos a Excelsior, y le pide a un personaje al que yo tengo un enorme cariño, Luis Javier Solana, que nos junte a dos o tres de nosotros y hable con nosotros de parte de Juan Francisco Lerti, diciéndonos que en Universal está nuestro espacio, que no nos tenemos que ir porque está ahí un director, las cosas pasan. Yo no me quedé muy convencido, pero me quedé en Universal, y realmente los tres reporteros nos quedamos en Universal. El otro reportero era Fidel Samaniego. Y decidimos quedarnos en Universal, un poco también impresionados porque se hubieran enterado, no nos aumentaban el sueldo ni nada. ¿Quién se trabaja mejor? ¿Con Raimundo Rivapalacio? ¿Con Nacho Rodríguez Reina? ¿Con Carlos Ramírez o con Ramón Alberto Vázquez? Pues yo creo que los cuatro son tipos muy talentosos. Yo nunca he trabajado con Carlos Mario. Bueno, con Carlos Ramírez, él estaba en el gráfico, ¿no? Con Carlos Ramírez. Ajá. Sí, Carlos fue columnista de Universal. A él le debe en Universal un porcentaje de su problema con Ernesto Cedillo en 96, porque Emilio Chafet le exigía al Universal despedir a Carlos Ramírez, y Ili Ortiz decidió que no le iba a hacer. Pero después lo designó director del gráfico, pero yo nunca trabajé, digamos, fuimos compañeros. Él siempre fue un reportero reconocido, primero en Proceso, después en otros lugares, después fue columnista. ¿Y con Raimundo? Recibimos simultáneamente una beca de una institución norteamericana para estar 6 meses en Estados Unidos. La Western, sí. La Western University. ¿Donde trabajaron en The Baltimore Sun? Yo trabajé en Baltimore Sun, y si no me equivoco, Carlos Ramírez estuvo en un periódico financiero, que entonces creo que trabajaba en financiero, era un periódico financiero muy raro en Nueva York, que se dedicaba a reportar los movimientos mercantes. Y luego entró a la Universal y seguimos teniendo trato muchos años.
pero no supe, cuando subo en el gráfico era aparte. totalmente aparte. Con Raimundo sí conviví muchísimo más, ¿no? ¿Es buen jefe? Yo nunca fui mi jefe, Raimundo, siempre fuimos compañeros en distintas materias. Obviamente es un tipo de mayor experiencia que yo, de mayor trayectoria que yo en varias casas, ¿no? Un periodista muy reconocido en el extranjero por todas las tareas, fue corresponsal extranjero, hizo muchos reportajes extranjeros, ¿no? Fue su director de Universal siendo yo director, fue director de gráficos siendo yo director, hicimos varios proyectos juntos, etcétera. Nunca fue mi subordinado propiamente y yo nunca fui subordinado de él. Le tengo una gran admiración y un aprecio muy importante. Nacho fue subordinado de Raimundo en Milenio, fue responsable de Milenio semanal, se peleó con Raimundo en Milenio y fue a dar, en esa circunstancia peleado con Raimundo, fue a dar como subdirector de Universal siendo yo director. No recuerdo quién me lo recomienda a Rodríguez Reina, pero había otro subdirector que se llamaba Óscar Hinojosa, que yo le tenía una amistad personal de muchos años, ¿no? Y estaban peleados todos ellos desde el Financiero. En este oficio las broncas de las casas editoriales son heredadas a lo largo de toda la trayectoria hasta que la gente muere. Pero una de las pocas ventajas de estar en una sola casa editorial es que no tienes las broncas de esas casas editoriales, pero de repente había reporteros peleados en el Universal, y cuando preguntaba decía, es que te viene Reforma se pelearon en el Financiero, y Óscar Hinojosa y Raimundo Rivera Palacio estaba peleado a muerte con Rodríguez Reina. Yo creo que es un periodista muy talentoso, Nacho. ¿Y Ramón? Ramón lo conocí yo como director del norte de Monterrey. Me pareció un tipo brillante, un tipo forjado, digamos, producto, yo sentía que era producto del norte como yo lo era del Universal, digamos, ¿no? Y después eso se volvió más como un ambiente como de negocios, como de proyectos, cuando salió de Reforma. Yo creo que soy un tipo muy talentoso, un tipo muy intuitivo, y muchas cosas no me identifico con él, pero en muchas más lo respeto mucho. Él me relevó como director de Universal, no fue un relevo grato, digamos, por supuesto, ¿no? Pero creo que nunca tuvimos un problema personal. Yo lo veo ahora, me lo topo ahora y lo saludo con mucho gusto. ¿Qué es para usted Juan Francisco Ilio Ortiz? Juan Francisco Ilio Ortiz es un personaje al que le tengo un reconocimiento que trasciende, digamos, el tema profesional. Él fue un referente obligado para mi padre, ¿no? Mi padre trabajó en una empresa quebrada. Mi padre digamos, experimentó el tránsito de una empresa quebrada con la familia Lanzuret, y está a punto de salir de la Universal para irse a trabajar a Estados Unidos virtualmente de bracero, ¿no? Cuando ya estaba su familia y la llegada de Ilio Ortiz lo convence a él de esperarse un poco más para ver si realmente el periódico repunta, porque los Lanzuret no pagaban sueldos y no sé qué cosa. Entonces él se queda. Para mí la llegada de Ilio Ortiz a Universal simboliza que la familia se haya conservado unida, que el padre no haya ido a Estados Unidos. Entonces eso no tiene que ver con lo profesional, claro. Ni para mi padre tiene que ver con lo profesional, tiene que ver con otro tipo de cosas. Él era dirigente sindical, mi padre, de otro sindicato, de la Unión Linotipográfica de la República Mexicana, que agrupaba a los linotipistas, y siempre tuvo una buena opinión de Ilio Ortiz. Entonces es el Ilio Ortiz que yo conozco sin conocerlo, y del que oigo hablar como reportero sin conocerlo más que de lejos. Y cuando empiezo a tratar con él, es un personaje que desde el principio me ofrece una calidez que a mí siempre me sorprendió, a mí y a varios compañeros. La primera vez que yo soy editor de la sección de estados, pone mi nombre en el directorio del periódico, después de ser reportero. Un reportero con el que nunca había hablado, pues. Que venía de la época de Wong, que había hecho otras cosas, etcétera, al que le pidió no renunciar del periódico, pero sin hablar conmigo, pues. Y en cierto momento yo decido separarme del sindicato,
muchas broncas dentro del sindicato. Había una cláusula de exclusión en el contrato colectivo de trabajo donde si el sindicato me echa del sindicato, yo tengo que dejar al Universal. Y le informo al Universal que voy a renunciar al Universal porque no quiero estar en el sindicato ya. Y el Universal me dice que me quede como personal de confianza, como editor de estados, por invitación de Elio Ortiz. Y es la primera vez que yo hablo con Elio Ortiz para agradecerle la designación. No vuelvo a hablar con él en años, hasta que viene la época donde en cierto momento paso a ser su director. Él busca conocerme un poco más y un año o dos después me nombra su director del periódico. Pero es entonces, yo estamos hablando por 93, 94, desde 78 a 93 yo había hablado una o dos veces con Elio Ortiz. Pero después ya como director ya lo trató. Pero después pues, fue una relación, yo diría, muy cercana y desde mi punto de vista entrañable, porque es un tema de confianza muy importante. Soy 3 veces director de Universal en distintas épocas, en conjunto más de 10 años como director del periódico. Para mí... ¿Cuál es la importancia de Juan Francisco Elio Ortiz en el periodismo mexicano? Mira, yo creo que Juan Francisco Elio Ortiz es producto de una época, producto de una época donde los periódicos estaban muy cercanos al gobierno, se asumían ellos mismos como apéndice del gobierno, el gobierno los asumía como una herramienta de su forma de gobernar, pero asumía así a todo el sistema, digamos. Los empresarios estaban dentro del PRI o de alguna manera eran parte del gobierno, los campesinos, los soldados, los trabajadores. Era un sistema, digamos, semiautoritario, digamos, mucho más rígido, y que fue concebido desde el cardenismo como una cobija donde cabían todos, digamos. Esa cobija se va haciendo pequeña desde los años 70, muy notablemente desde los años 80. Elio Ortiz, que viene del 69 y que tiene un desempeño institucional muy importante, es decir, oficialista muy importante, como todos los periódicos en esa época, desde mi punto de vista va acompañando y a veces protagonizando como de manera pionera ciertos cambios en el periodismo mexicano. Creo que ciertas dosis de pluralidad en el periodismo de 75, 76, yo creo, pues ningún periódico se atrevería a abrirles un espacio. Estamos hablando de Echeverría, que había un ambiente de apertura democrática, le llamaba Echeverría, pero yo creo que el que lo lee muy bien y el que dice vamos a tomarle la palabra es Universal. Como le toma la palabra a otros momentos de cambio, como le toma la palabra a Salinas, va leyendo, digamos, desde mi punto de vista el poder. Elio Ortiz, como creo que en su momento lo hizo también Scherer desde otra óptica, ¿no? Oiga, ¿de dónde viene o de dónde nace este odio que tiene Scherer por Elio Ortiz? Yo creo que de dos vertientes, una real, objetiva, y otra subjetiva. La subjetiva es que como otros pensadores que tienen cierto énfasis en la izquierda y que fueron muy típicos en esa época, en la pintura, seguramente había un libro de Siqueiros que se llamaba algo así como No hay más camino que el nuestro, ¿no? Quien quiera ser pintor tiene que ser como nosotros, tiene que ser crítico del sistema, tiene que hacer murales, tiene que mentar la madre al poder, tiene que decir que el PRI es una porquería. Cualquiera que no haga esto es un vendido, lo fuera o no, ¿no? Pero hay gente como Cuevas, por ejemplo, ¿no? O no sé quién, pues la verdad es que no soy experto en pintura, que dice, oye, hay unos caminos, pues, no necesariamente tenemos que hacer ese camino para ser artistas, pues, ni siquiera para ser artistas independientes. Y si gano dinero y tú no ganas dinero, si tú estás en la cárcel y yo no, pues no eres más puro que yo, que tú te sientas más puro que yo. Creo que Scherer es el periodista más importante
de la segunda mitad del siglo XX, seguramente era el periodista más importante en vida, ¿no? Pero creo que también tuvo una visión de no hay más camino que el nuestro. Lo demás, nosotros somos los puros y los demás son mercenarios o no sé. Esa es la forma subjetiva. Esa es la parte subjetiva. Y la parte objetiva es cuando Scherer sale de Excelsior, hay un segmento de la industria donde dice, oye, sí sales de Excelsior por influencia de Echeverría, pero lo que hace Echeverría es catalizar los enconos internos de Excelsior, que tú no logras procesar internamente. Porque Excelsior es una maraña, pues Excelsior es un engendro desde el punto de vista de empresas, una cooperativa, y seguramente los intereses políticos y financieros y gremiales deben haber vuelto eso un infierno, pues, pero siempre, pues, ¿no? Desde que Scherer es el subdirector, eso era una cosa muy complicada. Y permanentemente había una crisis interna en Excelsior. Varias veces se busca derrocar a Scherer, como se buscó derrocar a Becerra Costa antes. Becerra Costa se salva de la historia porque tiene a bien morirse, pero si no, a lo mejor lo hubieran derrocado como después derrocaron a Scherer, los grupos internos. Cuando Scherer sale, producto de la influencia de Echeverría, que tiene sus aliados internos, como los tuvo, es una herejía tal vez para la gente cercana a Scherer, pero yo creo que Scherer llega al control de Excelsior también por un respaldo del gobierno de Díaz Ordaz para acabarla de joder, porque así era la cosa, pues uno no podía sustraerse de cierto palomeo del gobierno para hacerse cargo de un proyecto de esa naturaleza. Yo creo que Ilio Ortiz se hace cargo del Universal también con cierto palomeo del gobierno, también de Díaz Ordaz, porque hay una crisis en Excelsior, en el Universal, hay una sucesión en la familia, hay una crisis, uno de los integrantes de la familia es encarcelado, entra una crisis ahí, y levanta la mano, y por supuesto necesita el palomeo del gobierno, no solamente desde el punto de vista político, sino que el gobierno era accionista del Universal. Entonces el gobierno poseía algo así como 20-25% de las acciones del Universal, que los anteriores dueños habían pedido un crédito a no sé quién, y el gobierno se tiene que sentar en la mesa del Consejo de Administración de la empresa para decir, sí, voto por el señor Ilio Ortiz. Y ese señor recibió una instrucción del presidente Díaz Ordaz para hacer eso, como había otro señor de Díaz Ordaz que dijo, a ver, vamos a apoyar a Julio Scherer para que llegue a la dirección de Excelsior, porque nos conviene más, o creemos más en él, o lo respetamos más, o representa un sector más importante que el que del otro señor Víctor Velarde. Yo no creo que nadie se sorprendiera mucho entonces de eso. Y ese mismo gobierno, 6 años después, con Echeverría, que durante mucho tiempo tiene una cercanía muy importante con Excelsior, en cierto momento se distancia, yo creo que porque Scherer dice, oye, aquí hay que transformar las cosas, como lo estaba tratando de transformar el Universal. Creo que Scherer lo hizo de una manera más importante, más radical, más apresurada, desde mi punto de vista tal vez con un error de cálculo, no solamente sobre quién era Echeverría, sino qué estaba pasando en Excelsior. No era una empresa privada, pues, ¿no? A la cual hasta Illy pudo haber sido más radical porque no tiene un problema interno, pues, ¿no? Excelsior sí tenía un problema interno. Y Echeverría dice, bueno, aquí quiénes son los que odian a Scherer. Pues estos 10 señores, bueno, pues vamos a ayudarles a que derroquen a Scherer. Pero ahí es el encono. Bueno, cuando sale Scherer y se va con periodistas, se va con colaboradores, se va con articulistas, Ilio Ortiz recibe una llamada de Regino Hernández, le dice, oye, ¿tendrías inconveniente durante unos días, en compartir información del Universal con Excelsior, ¿no? Y Ilio Ortiz toma la decisión de decir, mira, pues yo no tengo interés en sepultar Excelsior, y tengo mis dudas sobre el caso de Scherer, como seguramente los tenían muchos. Tengo mixed feelings, como dicen, ¿no? Y les trae información exceso para que salga adelante durante una semana. Y en este momento, ¿no? Es una cosa de a partir de ahora, a lo mejor nunca fuimos amigos, pero a partir de ahora somos enemigos. Y protejo históricamente, como lo hizo con muchísimos temas, como lo hizo con Echeverría, como lo hizo con Regina, como lo hizo con
decide estos son los buenos y estos son los malos, estos son este blanco y negro de esta historia, y en el negro estaba Ayrton. Entonces cuando siempre tuvo oportunidad, cuando metieron a la cárcel de Ortiz, el proceso decide que el malo de la película es Silvio Ortiz. Para muchos, pues a lo mejor había también un gobierno que tenía alguna mala intención, pero para el proceso Ili se lo merecía eso, y si lo fusilaba seguramente se lo merecía también. Yo me siento enormemente a gusto con el cierre. Yo creo que siempre uno dice, bueno, ahí yo conduje proyectos de otra dimensión, digamos, o participé en proyectos de otra dimensión, pero desde mi punto de vista es muy distinto, digamos, muy distinto desde el punto de vista profesional, es decir, si aquí nos equivocamos, pues nos equivocamos nosotros, no hay un dueño que nos dice por aquí y por acá, ¿no? Un dueño en un periódico no es alguien que le imprima su huella al periódico. Un editor normalmente lo que hace es conjuntar una serie de ediciones del dueño, de la realidad, interactúa con el dueño, etc. Y el producto de eso lo sale en el periódico, no es el sello del director, digamos, ¿no? Puede ser que el director imprima algún sello en la forma operativa interna, digamos, ¿no? Yo creo que en las etapas con este director hubo más aportación interna que externa. Yo me topo amigos que me dicen ahora, hoy se nota que ya está universal, pero yo lo tomo como una cortesía de amigos, pues, ¿no? Porque universal es lo que es universal, y universal es lo que quiere ir y ¿no? Por la familia, porque el hijo cada vez participa más. Y en la silla rota hacemos nuestro esfuerzo. Desde mi punto de vista, tiene el privilegio de que si lo hacemos bien es una decisión mía, o si lo hacemos mal o sale mal, es producto de una mediocridad mía o de una limitación mía. Y cuando nos salen bien las cosas es enormemente satisfactorio. Y después de estar 12 o 14 o más horas metido en una empresa, en una redacción, poder administrar mi tiempo y desaparecerme 3 días, o irme temprano a casa, o ir a cenar con mi esposa, o ir a tomar la copa con unos amigos a las 8 de la noche, lo que no hice yo durante 30 años, no sabía a la 1 de la mañana, a las 3 de la noche.